este directo que hemos abierto, pues, bueno, tanto Desiree, mi compañera, como yo, desde el mes de abril. Me presento yo, bueno, para las personas que estén ahí, siempre comentar que estas grabaciones después se subirán a un canal de YouTube y que podréis acceder a ellas en cualquier momento y lugar, ¿vale? Mi nombre es Macarena Canales y, bueno, soy también farmacéutica, al igual que Avian y casi todos los que hemos entrevistado. Y bueno, pues yo me dedico a trabajar junto con mi compañera de CIDE en lo que es potenciar los equipos y el liderazgo dentro de la farmacia para fomentar lo que es ese valor asistencial y ese desarrollo de la farmacia y de la experiencia paciente. Y bueno, pues en esa labor nos hicimos eco un poco de esa poca voz que se estaba dando cuando empezó toda esta situación a los farmacéuticos y quisimos crear este espacio donde vosotros habíamos pudierais expresar, comentar y que la sociedad cuando ya pueda ver estos vídeos o vea estos vídeos sepa hasta dónde llega realmente la labor de un farmacéutico, porque muchas veces creemos que simplemente el farmacéutico, su única labor es estar detrás de un mostrador dándonos cajitas de medicina y poco más o menos, ¿no? Y algún que otro consejo cuando muchas veces le preguntamos, ¿no? Entonces, saber todo lo que se hace desde una farmacia y toda la labor de desarrollo de salud que se está haciendo, creo que es muy importante. Y por eso tenemos hoy aquí a Avian. Avian yo lo conozco personalmente, he tenido el placer de trabajar con él en desarrollar algunos proyectos de atención y salud, ¿vale? Y bueno, pues yo os presento por encima. Avian, me vas a permitir que lea porque hay tanto contenido de lo que hace que no sé si me voy a acordar de memoria, ¿vale? Avian es farmacéutico adjunto, trabaja en una farmacia en Santa Cruz de Tenerife, la farmacia del Castillo, pero sobre todo Avian es un referente en colectivos de pacientes. Él colabora con asociaciones de pacientes de fibromialgia, Alzheimer, Parkinson, salud mental, discapacidad. Es además un divulgador, sobre todo de salud, que participa en montones de medios de comunicación, tanto prensa escrita como radio, como televisión. Es además un experto en divulgación de salud a través de redes sociales y es bueno, el gestor de Farmacanario, que tiene más de 1.800 seguidores en este momento, ¿no? Así que, bueno, y sobre todo Adrián, para mí es una persona no solamente implicada con su formación, sino con su vocación y sus valores y que, bueno, pues quiere llevar la salud más allá de lo que es el mostrador de la farmacia, ¿no? Bien, a mí me gustaría que tú nos contaras qué te animó a hacerte farmacéutico y quién es realmente Avian. Pues bueno, Macarena, en primer lugar, agradecerte muchísimo que cuentes conmigo para estas iniciativas que siempre, bueno, nos ayudas mucho a saber comunicarnos, a estar bien con uno mismo y sobre todo, pues que nos des esa pequeña oportunidad para que tengamos un pequeño altavoz para explicar un poco cómo somos y cómo realmente pues nos sentimos, ¿no? Pues bueno, Adrián es un chico de 29 años recién cumplidos hace poco y, y bueno, que le gusta muchísimo el bienestar y la salud de los demás. Yo creo que esa ha sido un poco la principal razón por la que me involucro tanto con muchos proyectos, con muchas cosas, con muchas asociaciones y demás, pues por el puro bienestar me hace sentirme bien que el resto de personas también se sientan bien, ¿no? Se encuentren bien consigo mismas y sobre todo contribuye muchísimo al bienestar de los demás, me hace sentirme bien en ese sentido, ¿no? Yo creo que todo un poco viene por ahí. Macarena, desde que mi madre, pues cuando era muy joven, se puso muy enferma, pues aprendí que lo mío era pues estar con gente detrás de un mostrador o donde sea, pues fomentando un poco el bienestar y el porvenir de las personas bien intencionado, ¿no? ¿Vale? Bien intencionado. Totalmente. Pero todo bien intencionado y desde esa vocación, ¿no? Porque además es curioso cómo siempre hay algo en nosotros que nos lleva a elegir después esa profesión o esa vocación, ¿no? Siempre ha habido, o muchas veces ha habido una experiencia previa, un aprendizaje que nos ha llevado después a esas elecciones. Sí me gusta preguntar, porque también es una de las primeras preguntas que siempre hago, Avian, ¿cómo estáis en la farmacia? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo estáis llevando esto? Y aquí en Canarias, bueno, que ya estamos en fase una para dos casi, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ¿Mm? está? Bueno, pues como diría mi jefa, pues diría, estamos bien de salud, ¿no?
estamos bien de salud, estamos todos bien y la verdad que bueno, que ha sido una situación muy, muy, muy complicada, sobre todo por el estrés mental y la situación tan complicada de protegerse uno mismo, pero sobre todo proteger a aquellos ciudadanos que se acercaban a nuestra farmacia, ¿no? Así que bueno, gracias a lo que sea, pues nuestras titulares han sabido responder muy, muy, muy rápido con la máxima protección y la máxima velocidad y al final, pues bueno, pues nos hemos sentido muy, muy, muy protegidos. De hecho, pues llevamos a cabo todos esos procedimientos y esos protocolos de seguridad para que cuando los pacientes accedan a la farmacia pues se sientan totalmente seguros, no solo nosotros, sino a la hora de atender. Personalmente, pues bastante, pues muy impresionado, porque bueno, que era o no, pues es una persona la que está detrás del mostrador y te puedes encontrar absolutamente de todo, ¿no? Pues una situación mental ciertamente estresante, pues complicada, pues bueno, lo que supone pues trabajar en un entorno sanitario, como puede ser una farmacia, pues estar en primera línea atendiendo a muchísimos pacientes sospechosos de coronavirus, posibles asintomáticos, etcétera. Pues todo eso, ¿no? Pues incluso cuando se permitió esa atención farmacéutica domiciliaria a aquellos pacientes que realmente lo requerían, pues llevando mucha medicación a muchos pacientes que no podían acercarse a la farmacia en ese momento y bueno, pues haciendo trabajo en unas condiciones, pues lo que realmente más se me quedó más impresionado fue el hecho de trabajar en una farmacia pues tan céntrica y tener tanto volumen de personas que acceden a la farmacia a estar nosotros, solo nosotros. De hecho, hay una foto que está en el perfil de la farmacia, en Farmacia Castillo 9, de un señor desinfectando, que fue una foto que salió en el periódico, un señor desinfectando la calle, donde se ve que, bueno, que la calle está totalmente desolada y es la única luz que hay en la calle es la de la farmacia, ¿no? Pues esa foto, pues se queda uno bastante impresionado con eso. Eso es lo que te iba a preguntar ahora, la siguiente pregunta, porque efectivamente estáis en una calle comercial céntrica de la ciudad. Prácticamente vuestra clientela habitualmente, bueno, pues suele ser clientela de más bien de paso, evidentemente siempre pacientes crónicos y demás, pero bueno, hay una gran mayoría de pacientes o de clientes, mejor dicho, que van de paso. El hecho de que toda la zona comercial de la ciudad se hubiera cerrado, eso significaba prácticamente entrada de paciente cero. ¿Cómo os habéis reinventado o cómo os habéis hecho para seguir facturando y para seguir generando valor desde ahí? A pesar de que Pues todavía sobre todo, pues Macarena, pues sobre todo a nosotros siempre nos ha caracterizado pues la atención farmacéutica profesional, muy formada y muy cercana también, ¿no? Pues hemos seguido pues realizando esa atención farmacéutica domiciliaria a todos aquellos pacientes y nos hemos inventado muchísimo a la hora de, bueno, como nuestra farmacia también tiene un potente efecto de atención farmacéutica en el dermo, pues claro, llevábamos a cabo pues muchísimos talleres, muchísima formación, acudía a nuestra farmacia pues gente de toda la isla a formarse y aprender pues de, imagínate, pues, de cualquier marca de cosas o para aprender de rutinas o para aprender de dobles limpiezas y demás. Pues nos hemos inventado a través de las redes sociales, haciendo como todo español, directos, ¿no? Y bueno, hemos empezado a fomentar muchísimo estos directos que han dado muy, muy buenos resultados. La gente aprende mucho a través de nuestro perfil y con eso queremos seguir haciendo, haciéndolo. bueno, y la verdad que tú tienes concretamente una presencia muy alta en redes sociales. ¿Cómo nació Farmacanario? Pues mira, pues nació de una, pues yo tenía un perfil de Instagram personal, ¿no? Y mío, de mi vida, y no tenía ningún perfil con un aspecto personal, ¿no? Pues el perfil nació hace, pues te digo, hará como 8 o 9 meses que ha aparecido este perfil. Y ahora actualmente en estos últimos meses, en estos últimos 5 o 6 meses, ha sido cuando realmente me he puesto más a trabajar con este perfil. De hecho, el perfil pues, es relativamente nuevo. Y bueno, me ha empezado a seguir pues mucha gente.
la gente se siente a veces identificada con lo que pongo y eso es realmente lo gratificante, ¿no? Sobre todo que hay alguna persona que siempre pues, te da las gracias por ese pequeño comentario que dices o por esa pequeña cosa que escribes, que a la gente, sobre todo, Macarena, como tú bien sabes, que la gente aprenda o fomentar la educación sanitaria en alguien y que eso al final pues se revierta en algún momento de felicidad para esa persona es lo más gratificante de todo. Pero bueno, ha sido un poco estos últimos meses en los que me he puesto más a trabajar en mi propia red social, colaborando con la farmacia en la que trabajo y fomentando muchísimas relaciones con muchos laboratorios, fomentando directos, potenciando muchísima la información sanitaria en mi perfil y ha sido un poco cuando ha empezado a crecer un poco esto. Qué bueno. Poco antes de esta situación del COVID recibiste un premio, ¿no? Desde el COF de Valencia, creo recordar que fue como mejor iniciativa a la divulgación de salud a través de redes sociales. Cuéntanos un poquito cuál fue esa iniciativa, bien. Bueno, pues la verdad que fue una situación muy sorprendente porque, bueno, habían otros compañeros nominados, el Colegio de Valencia pues sacó ese premio, que creo que era el segundo año, los premios Moratal Peiró, en los que se premiaban las mejores iniciativas en las redes sociales para aquellos farmacéuticos que fomentaran muchísimo pues, la educación sanitaria, la información sanitaria y sobre todo pues que fomentaran muchísimo la mejora del papel del farmacéutico en todo esto, ¿no? Sobre todo que se mejorara muchísimo la visión del farmacéutico en todos estos medios, ¿no? Pues bueno, me dijeron, pues preséntate, que esto no tienes nada que perder y tal. Y yo, bueno, ¿dónde voy yo con, con toda esta gente que se presentaban grandes compañeras, como por ejemplo el blog de Pils, que el año pasado fue que ganó el premio de Valencia, una persona bueno, que potencia muchísimo la educación sanitaria en nuestro país a través de sus infografías y de todo esto, pues bueno, pues me presenté, me eligieron y la gente pues me votó y gané. Así que la verdad que muy contento por eso, porque bueno, realmente es un premio que eligen los farmacéuticos y bueno, la gente que me votó, yo muy agradecido que la gente le haya parecido mi iniciativa muy buena. Y bueno, pues recogí el premio en Valencia en el día de la Inmaculada Concepción, creo que, ¿no? Sí, el día de la patrona. Y bueno, estuvimos en Valencia, el Colegio de Valencia me trató estupendísimamente, son grandísimos compañeros, grandísimos profesionales, el presidente del Colegio de Valencia es una persona encantadora, un caballero tremendo, todos sus compañeros maravillosos, me trataron muy bien. La compañera de farmacia PC también, que estuvo allí conmigo, también muy encantadora y la verdad que tengo muy buenos recuerdos, la gente es muy amable, muy cercana y la verdad que como muy agradecido de llevarme ese premio, ese pequeño reconocimiento que para mí pues fue una cosa muy fugaz, porque bueno, me dijeron un jueves que tenía que estar el sábado en Valencia y fue como todo muy rápido, recoger, preparar unas palabras y demás, y la verdad que fue una iniciativa y una historia muy bonita y yo, pues, bueno, muy agradecido con todo el mundo. Yo sí que quería preguntarte, habían ahora mismo, bueno, hace hasta, yo creo que hasta antes del COVID, las redes sociales era algo que las farmacias, pues, bueno, pues sabía que tenían que desarrollar. Yo cuando iba a trabajar con los equipos, veía que realmente, pues bueno, una de las partes que trabajamos, que es qué farmacia queremos ser, ¿no? Cómo va a ser esta farmacia en el futuro y cómo nos podemos acercar más al paciente, ¿no? Hacer más accesible al paciente y bueno, pues me encontraba realmente que muchas de estas redes sociales, pues bueno, o no estaban creadas, por ejemplo, o había un Facebook que se creó en su momento, pero que bueno, ahí andaba un poco perdido, sin publicar y sin nada, ¿no? Y aquellas que a lo mejor tenían una presencia un poquito más activa, prácticamente lo que hacían era, bueno, pues poner esas ofertas o esos productos que han llegado o esas cremas. Realmente, pues bueno, está bien, pero eso no es realmente el valor farmacéutico, ¿no? Entonces, tú desde tu experiencia, ¿qué consejos da o cómo ves tú que va a ser ese futuro un poco de la farmacia a través de las redes sociales? ¿Por dónde va a ir? Pues yo creo que al final yo siempre he apostado muchísimo por una farmacia mucho más personalizada, una farmacia mucho más asistencial
y una farmacia mucho más social también, ¿no? Y yo creo que al final, pues las redes sociales van a permitir que el farmacéutico como profesional del medicamento, pues siga incluso siendo más accesible aún y mucho más cercano con el ciudadano a través de las redes sociales, que al final es lo que ocurre con todo esto, ¿no? Pues que sea fácil contactar o que sea fácil resolver mis dudas acerca de los medicamentos a través de las redes sociales. ¿Vale? Pues porque yo esté en casa, por ejemplo, y tenga cierta duda y quiera contactar con mi farmacéutico y sea a través de su red social, una red social que, pues, que se encuentre autorizada, que se encuentre controlada, que se encuentre legislada, si eso cabe, ¿no? Pero que sea todo como mucho más accesible. Y al final, pues todo esto ha empezado a evolucionar solo, porque bueno, pues uno pone un post o pones algún comentario o lo que sea y la gente pues te pregunta, mucha gente pues me manda muchos mensajes preguntándome acerca pues del uso de las mascarillas o qué creo acerca de esto o qué rutina le recomendaría para esto o que tienen cierto problema, que qué haría, ¿no? Y además de que pues eso fomenta mucho que la atención farmacéutica, pues al fin y al cabo, pues sea mucho más cercana. Yo creo que el futuro va un poco por ahí, ¿no? Que la farmacia sea mucho más social, mucho más cercana si cabe, mucho más accesible para todo el mundo, ¿no? Yo Perfecto. creo que las redes sociales, Macarena, pues al final es una herramienta más, Sí, ¿vale? efectivamente, ¿no? Una herramienta que nos permite, y ahora pues bueno, estaba escuchando también un programa, un directo que había hasta hace un momentito de esta importancia y de cómo realmente el paciente puede también incluso hasta formarse, ¿no? Ujú. Y a través de los contenidos que se pueden implementar e impartir en las redes sociales, ¿no? Muchas veces cuando voy a los equipos y se forman, ¿no? En nutrición o en dermo, lo que quiera que sea, dice, bueno, venga, ¿qué información vais a dar, no? No, pero ¿cómo la vamos a dar? ¿Cómo no? Digo, bueno, esta es la red social donde podemos realmente, o sea, un espacio abierto que quien quiera se puede unir y quien pueda puede acceder, ¿no? Entonces, esa información de valor yo creo que sí es importante y como tú decías, ¿no? Utilizar la red para que incluso, es una maravillosa, ¿no? Iniciativa, para que el paciente acceda, ¿no? Incluso a través de la red social, porque le es mucho más fácil, a lo mejor no puede salir o quiere hacer una pequeña consulta. Pero las redes sociales también tienen un peligro, había, ¿no? Y son las personas que se inmiscuyen, ¿vale? Y que, bueno, empiezan a dar cierta información y todos a veces nos creemos maestros de determinados contenidos que a lo mejor pues no tenemos la formación y a veces incluso la información adecuada para poderlo hacer. De hecho, me habías comentado, pues bueno, esa iniciativa que salió desde el Consejo General de Colegio de Farmacéuticos para crear ese decálogo de información sobre el uso del medicamento, ¿vale? Sobre todo además en estos momentos donde estaba todo el mundo tan perdido sobre que sí, que no, que me vale, que no me vale. Y tú formaste parte de las personas que desarrollaste ese. Cuéntame un poquito también ese proyecto y esa iniciativa. Bueno, el consejo se puso en contacto conmigo para presentar esta iniciativa que el consejo junto con el Instituto de Salud Sin Bulos creó porque se empezó a ver muchísimo que personas sin formación sanitaria, ¿no? Las denominadas influencers, pues empezaban a recomendar medicamentos, ¿no? Esto al final pues generaba un aspecto muy peligroso sobre el ciudadano, Macarena, porque al final pues eh, se recomienda medicamentos, eso es un procedimiento ilegal, porque los medicamentos que requieren receta médica no se pueden anunciar en las redes sociales, ¿no? No se pueden anunciar bajo ningún concepto, y aquellos medicamentos que sí se pueden anunciar tendrán que hacerlo mediante determinados procedimientos legales, ¿no? La publicidad de los medicamentos está muy controlada, pues se empezaban a recomendar pues, antibióticos o se empezaban a recomendar antigripales, etcétera. Entonces, eso pues ponía en peligro la salud de los ciudadanos porque estas influencers, pues al final son productos del marketing muy fuertes, ¿no? Es decir, una chica con 2 millones de seguidores, pues recomienda un medicamento y eso le llega a 2 millones de personas de golpe, ¿no? Entonces, pues eso al final genera una repercusión muy negativa en la salud del paciente y además de que merma la confianza con el farmacéutico. Pues el Consejo, junto con el Instituto de Salud Sin Bulos, presentó este decálogo, que son
10 normas, por así decirlo, que tienen que seguir los ciudadanos para desmentir o filtrar esa información que nos llega a través de las redes sociales, cuyo principal es la protección y la mejora de la salud de los ciudadanos, ¿no? Pues distinguir esa información si es veraz, de qué fuente, pues no compartir esa información. Este decálogo pues, se presentó en Madrid, se presentó en el Consejo junto con otros grandes compañeros, como puede ser Gemma Herrería, Guillermo de Farmacia Enfurecida, Marian de Boticaria García, y bueno, pues fue una experiencia genial, incluso con otros compañeros, Cris Carrillo, que es una chica encantadora. eh, Se presentó esta iniciativa y pues bueno, pues seguimos aún incluso siguiéndole, dándole bombo, porque si imagínate que hubo tanto problema con el tema de las influencers, con los errores de la recomendación que hacían con los medicamentos, imagínate ahora con el coronavirus. Esos bulos pues, se han multiplicado por 100. Entonces, este decálogo te sirve un poco para realmente pues, filtrar toda esa información que te llega, esa información que dice que te llega por WhatsApp, ¿vale? Bueno, la información real y veraz y contrastada no te llega por un mensaje de audio, Claro, ¿vale? Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso, que al final pues alarman a los ciudadanos, se fomenta muchísimo la preocupación e incluso pues generas un impacto negativo en la salud de las personas que leen esa información, ¿no? ¿ese decálogo está accesible para cualquier usuario Ese o...? decálogo está disponible, si no me equivoco, en la página oficial del Consejo General de Farmacéuticos y también creo que está en la página web del Instituto de Salud Sin Bulos. Es un decálogo que se puede descargar gratuitamente, donde se conocen todos esos 10 puntos a seguir para realmente filtrar y controlar que esa información que nosotros leemos pues, sea real y veraz, y viene con una serie de vídeos donde se repasan esos puntos a seguir. Vale, fantástico. Qué bueno, porque bueno, yo creo que mucha, gran parte de la población no sabe que eso existe, o sea, que darlo a conocer a través de, bueno, pues de este directo es importante, porque como bien decías, ¿no? Y incluso recuerdo uno de tus posts en los que decías, bueno, el mal uso que se estaba haciendo de mezclar la lejía con el alcohol y la toxicidad tan elevada que eso tiene, pues bueno, para nosotros, para la piel, para la salud y para todo en general, ¿no? Y que bueno, pues que rápidamente a lo mejor alguien recomendaba que había que hacer esto y todo el mundo en ese mundo, en esa nube donde estaba perdido, pues seguía, como dices tú, ¿no? A ese influencer o a ese que lo decía, porque si este lo dice, debes saberlo sin contrastar esa información y bueno, que tiene un grave riesgo el uso y sobre todo para determinadas personas con patologías como puede ser respiratorias, asmáticas, etcétera, que no pueden hacer esas mezclas químicas, bueno, nadie, pero hay población incluso mucho más... Bueno, de hecho, ahora que me preguntas acerca de eso, estuvimos hablando pues, en varios medios de comunicación, estuve hablando pues, en la radio de Televisión Canaria, la radio de aquí del norte de Tenerife, en el periódico también se ha salido un artículo, puesto que mm, existió tanta información acerca de que el coronavirus estaba en las superficies de casa y que estas superficies pues, nos podían contagiar y demás, pues bueno, existió un aumento terrible de la mezcla de productos químicos para fomentar la desinfección y la limpieza en casa. Bueno, eso empezó la gente en casa pues a hacer experimentos químicos, ¿no? Empezó la gente a mezclar lejía con alcohol o amoníaco y vinagre, empezaron a mezclar lejía y amoníaco y bueno, el Instituto de Toxicología eh, recibió incluso como unas 2.000 notificaciones más de intoxicaciones de los ciudadanos por parte de estas mezclas que empezaron a hacerse, ¿no? Al final, pues bueno, salimos a primera línea para desmentir todo esto, el peligro que ocasionaba pues mezclar estos productos, no solo intoxicaciones del peligro de las vías respiratorias, sino la piel, los ojos, las mucosas, productos extremadamente irritantes, extremadamente inflamables, se podía llegar a perder la conciencia en algunos casos de las posibles mezclas y al final pues salimos a desmentir todo esto y aclarar que el agua y el jabón sigue siendo nuestro aliado y la lejía pues que sigue siendo el producto de desinfección más accesible, más económico de todos y que nos ayuda para limpiar en casa. Uh -huh.
Sí, efectivamente. O sea, yo creo que la semana pasada creo que la hablábamos también con Manuel Galván, el presidente del Colegio Farmacéutico, ¿no? Que en este mundo donde la información está en este mundo me refiero en esta actualidad, ¿no? Donde la información está tan accesible, la gran cantidad de desinformación que realmente tenemos por ese bombardeo, ¿no? De datos que no están contrastados ni mucho menos. También quería preguntarte, Adrián, el tema, pues bueno, pues creo que es importante la labor maravillosa que haces con esas asociaciones de pacientes, pacientes, sobre todo, bueno, trabaja mucho toda la parte neurológica, pacientes con Alzheimer, con Parkinson, con demencia, con discapacidad, con problemas de salud mental. Cuéntanos un poco esa labor, cómo llegas, cuál es tu labor y cómo acercas la farmacia a esas asociaciones, ¿no? Bueno, el Colegio de Farmacéuticos, a través de ese gran proyecto de Farmaescuela de Salud, pues empezó a funcionar este proyecto y a mí como farmacéutico pues se me permitió pues participar con esas asociaciones que al final pues fueron muchísimas, ¿no? Empezamos a trabajar muchísimo con asociaciones como puede ser pues AFITEN, de fibromialgia y fatiga crónica, en el que junto con mi compañera Julia pues nos pudimos recorrer toda la isla, fomentando muchísimo no solo la accesibilidad del farmacéutico, sino eh, la cercanía, la información del medicamento, la resolución de esas dudas referente a los temas que el farmacéutico evidentemente le compete, ¿no? De forma mucho más cercana y de una forma mucho más accesible a ello, ¿no? También empezamos a trabajar muchísimo pues con Parkinson, estuvimos dando también muchísimas formaciones, no solo a los profesionales, sino también pues a sus propias familias, ¿no? Porque al final pues el aspecto social de la farmacia pues tiene en cuenta tanto las características y necesidades de cada colectivo, ¿no? Sobre todo pues para cumplir y tener acciones mucho más eficaces y mucho más personalizadas en ese sentido. Pues también empezamos a trabajar con colectivos como puede ser Alzheimer, colectivos como personas con discapacidad. Empezamos a trabajar con una asociación que para mí es una de las asociaciones eh, que personalmente me emociona muchísimo, una asociación que se llama Quiero ser como tú, ayúdame, aquí en el norte de Tenerife, una asociación de personas que presentan discapacidad, pues tienen discapacidad intelectual, si no me equivoco, pues presentan personas con síndrome de Down, personas con parálisis, con determinadas enfermedades y realmente pues fomentamos muchísimo en varias ocasiones la formación de todos los profesionales porque tenían muchas dudas acerca de los medicamentos que toman las personas que se encuentran residentes en estos centros y demás, ¿no? ¿Y con quién más hemos trabajado? Eh, mm, pues creo que con discapacidad, con Alzheimer, salud mental, se me quedará alguno, pero bueno, al final Eso eh, de fibromialgia, pues también que es una lesión muy... fibromialgia, que ha sido con uno de los que realmente más hemos trabajado, pues esta acción pues, nos ha permitido no solo fomentar la cercanía del farmacéutico, bueno, en este caso yo acudiendo con mi compañera Julia para resolver todas esas dudas referentes a sus medicamentos, referentes a cómo se toman esos medicamentos, a sus interacciones, sus efectos secundarios, y aparte de eso tenía un efecto de feedback, porque al final pues se le permitía mejorar la visibilidad de esos colectivos, ¿no? Que al final, pues, todo el mundo piensa en enfermedades cardiovasculares o en enfermedades o la diabetes. Perfecto, o sea, nosotros somos profesionales sanitarios y tenemos que seguir trabajando con esos grandes colectivos, pero yo creo que tenemos que también dar voz y confianza y dar visibilidad a aquellas personas que realmente lo necesitan porque carecen de medios para ello y no tiene a ningún profesional sanitario. En muchas ocasiones llegaba alguna señora que me decía, es que eres, Javier, la primera persona que viene y me explica estos medicamentos, porque nadie ha tenido tiempo conmigo para resolvérmelos o para explicarme esto. Y al final, pues te das cuenta de que la farmacia puede hacer muchísimo y la farmacia al ser un aspecto, un,
un entorno sanitario, un establecimiento sanitario como tal, pues puede dar muchas soluciones a muchos pacientes. Y yo siempre digo la misma frase, es decir, el farmacéutico debe atender a cualquier persona independientemente del colectivo al que pertenezca, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo y todos los pacientes y personas caben en las farmacias, ¿no? Efectivamente. Como dices tú, una farmacia social abierta a la calle, ¿no? Yo siempre me gusta utilizar ese término y de hecho, bueno, porque yo trabajaba, estuvimos desarrollando ese proyecto, no era, vamos a llevar la farmacia a la calle, que no sea la calle la que tenga que venir a la farmacia, sino nosotros acercarnos a esa calle llevando todo ese trabajo que desde la farmacia y de nuestra función, pues bueno, pues se puede hacer. ¿Y cómo está llevando la farmacia a la radio, a los periódicos y a la televisión, Adrián? Bueno, pues todo esto de los medios de comunicación, yo no, Yo no sé de dónde saca el tiempo. Yo recuerdo cuando trabajamos juntos que decía, pero ¿cómo sacas tiempo? No me da tiempo de nada. pues mira, te voy a decir una cosa, yo no sabía que hablaba tanto, porque no sabía yo que hablaba tan esto. Todo esto empezó, eh, pues, si te digo, fue creo que fue en el Día Mundial del Ictus de hace un par de años, que María Domenech nos invitó a hablar un poco acerca del ictus y demás, y en la radio, pues bueno, a la gente le gustó mucho, la gente se sorprendió un poco y demás, y bueno, y a partir de ahí, pues han empezado a salir cosas, ¿no? Pues consultorios de salud en periódicos. Hemos empezado también a tener una sección de salud que se publica cada 15 días. Hablamos en directo cada 15 días en la radio del Realejo, que es una radio que emite para toda Canarias. He colaborado muchísimo con Kiko Barroso, el presentador de Roscas y Cotufas en la radio de Canarias, aquí en la radio de Canarias, la radio autonómica, una persona encantadora, un profesional terrible, hablando de muchísimos temas de salud, escribiendo artículos todos los sábados para el periódico Atlántico Hoy. La verdad que los artículos han tenido muchísimo éxito porque la gente resuelve muchas dudas, les gusta aprender de estas cosas. Eh, También pues en Buenos Días Canarias, hablando acerca del tema de los bulos, acerca de toda esta información del coronavirus. Profesionales como Estíbaliz o como Marta, que realmente son grandísimas profesionales de la televisión de nuestra tierra, y hablando pues con ella, pues todo ha salido un poco pues rodando, o sea, rodando, pues se ponen en contacto conmigo porque, pues, bueno, pues les interesa hablar de este tema o esta cosa. Y la verdad que yo siempre encantado de colaborar con todos estos profesionales de nuestra isla, pues hablando claro, pues para mejorar la salud de todos los canarios, que realmente creo que es fundamental e importantísimo. ¿Cómo ves tú, Adrián, ese trabajo en equipo? ¿No? Antes contabas con, bueno, pues el trabajo que haces con tu compañera cuando vas a las asociaciones, demás. Para ti, el trabajo en equipo, ¿qué es, no? Y qué aporta? Y sobre todo en un entorno como la farmacia, ¿no? Pues yo creo que el equipo de la farmacia es fundamental. O sea, yo creo que no solo el equipo como tal, yo creo que cada persona tiene su punto fuerte, ¿no? Cada persona tiene su punto fuerte, y sobre todo creo que la comunicación es lo básico y fundamental. No solo la comunicación dentro del propio equipo de la farmacia, sino hacia afuera de la farmacia, hacia la calle, ¿no? Tú como experta en la comunicación, pues lo sabrás mejor que yo. El equipo de la farmacia es un pilar fundamental, es importantísimo que todos los compañeros pues trabajen en armonía, haya un buen ambiente de trabajo, y yo personalmente pues estoy contentísimo con los compañeros que me han tocado dentro de mi farmacia. No me podía, bueno, me dice mi jefa me dice muchas veces, me dice, mm, no hay nadie que te baile tanto la comba como nosotros, ¿no? Entonces, realmente, pues, siempre pues yo estoy muy contento con mis compañeros. Para cualquier cosa somos una piña, y bueno, en estos momentos que ha sido tan complicado todo, pues nos hemos encontrado todos como muy estresados, pero bueno, a medida que ha pasado un poco el tiempo, estos 2 meses, se ha ido un poco tranquilizando la cosa, y el equipo es pues, pues, fundamental, importantísimo, que haya muy buena comunicación y sentirte muy a gusto es fundamental.
yo siempre comento un poco el hecho de que equipo no es, como dices tú, solamente los compañeros que estamos dentro de la farmacia, ¿no? Sino hacer ese equipo con el cliente o el paciente que te llega, ¿no? Igual que yo necesito el apoyo del compañero pues, para poder desarrollar algunas competencias que necesito para desarrollar alguna labor, ¿vale? Y su potencial a mí me ayuda, es fundamental también, pues bueno, por formar equipo con el paciente, ¿no? Preguntarle, muchas veces digo, bueno, vamos a preguntar al paciente qué es lo que realmente quieren, que lo puedo yo ayudar, ¿no? Porque a veces nos limitamos a, bueno, coger la receta que necesita, quiere algo más, pero sabemos, el paciente sabe para qué se está tomando eso, para qué le sirve, qué le aporta, qué otras cosas le podrían ayudar que a lo mejor no está haciendo y que sí le podrían ayudar. Entonces, formar ese equipo y a través de esa comunicación, de preguntar, de interactuar, ¿no? Porque a veces sabemos la vida y milagro del paciente, ¿no? Tiene un hijo, tiene 3 nietos, tiene no sé cuánto, pero realmente no sabemos muchas veces qué siente, qué es importante para él, para qué va realmente a la farmacia, ¿no? ¿Qué es lo que busca detrás de ese consejo o detrás de esa información? Que muchas veces no buscamos simplemente que se me quite el dolor de cabeza, ¿no? Sino recupero un estado de bienestar, una seguridad, una tranquilidad. Y eso, pues, desde la farmacia yo creo que es una labor que se hace, porque muchas veces dices que voy al médico, pero el médico no tiene tiempo de explicarme, de hablarme, ¿no? Entonces, y muchas veces el paciente ante el médico se siente un poco más cohibido, sin embargo el farmacéutico lo ve un poco como más de tú a tú, ¿no? Y Ujú. hablando de esto, yo también quería preguntarte, Adrián, ¿qué le pediríais vosotros ahora los farmacéuticos a la sociedad en este momento en el que estamos? Pues yo creo que en el momento que estamos, y haré un poco de crítica, Macarena, yo creo que yo personalmente le pediría a los ciudadanos que hicieran caso a las recomendaciones que estamos haciendo continuamente, ¿no? Porque, bueno, pasamos de una situación sanitaria muy importante para todos, para nuestro país. Nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Y bueno, pese a que seguimos dando información sanitaria, seguimos desmintiendo bulos, seguimos advirtiendo, seguimos explicando, sigue habiendo ciudadanos que eh, les cuesta entender lo que hay que hacer de forma correcta, ¿no? Y al final no es porque yo quiero que tú me hagas caso, sino porque al final es el bienestar tuyo, es decir, yo te emito un mensaje de advertencia, una recomendación para que aprendas y para que protejas tu salud, ¿no? Que al final es eso. Sobre todo nos empezamos a preocupar muchísimo el primer día que fue la implantación de la fase uno, Macarena, que fue como un borrón y cuenta nueva, o sea, fue terrible, o sea, terrible, o sea, la calle de mi farmacia fue un hervor de gente terrible. Llevábamos 2 meses explicando todos esos protocolos de seguridad que había que seguir en la farmacia, mantener la distancia de seguridad, no se aproxima el mostrador, etc., etc., etc. Fue como borrón y cuenta nueva. La gente ya no pensaba en nada, la gente entraba, salía, esto. Y bueno, fue realmente preocupante porque al final todo esto de la desescalada es un procedimiento de salud pública. Es decir, si esto no sale bien, pues volvemos para atrás, ¿no? Entonces, yo pediría un poco de que la gente se ha sacado una carrera en 2 meses, ¿no? La gente ha sacado una carrera de 5 años o 6 años en 2 meses. Entonces, la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Y la gente ya sabe, porque la gente ya sabe lo que es una mascarilla FFP2 y FFP3 y mascarillas quirúrgicas y sabe tal y cual. Entonces hay que limar ciertos aspectos de cosas que hay, pues sobre todo en la gente mayor, ¿vale? Que es la que a mí personalmente me preocupa más porque son gente que pues, utiliza más la mascarilla o gente que sale o gente que... Entonces, yo personalmente pediría eso, que se hiciera caso a las recomendaciones que todos los profesionales sanitarios están continuamente emitiendo y que, bueno, que la gente haga caso a eso porque es no solo por el bienestar de esa persona, sino por el bienestar de todos. Efectivamente. Y ahora además que nos han obligado, o sea, que ha salido ya la normativa de que mascarilla permanentemente en todo el momento y espacio, ¿no? Porque bueno, si en la calle puedes mantener los 2 metros, pero claro, tú no sabes si mañana sí, de repente te va a venir uno muy cerquita y no puedes mantenerlo.
sí es importante y bueno, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar así, pero nos vamos a poco a poco a tener que ir acostumbrando. Y habían ya casi para ir cerrando, porque bueno, ya no queda nada menos. Te quería preguntar, ¿cómo ves la farmacia del futuro? ¿Qué es para ti esa farmacia del futuro? Y no hablamos de robot, ¿vale? Sino de Pues, todo. pues mira, Macarena, yo creo que vería una farmacia mucho más asistencial, ¿no? Una farmacia más cercana, si puede, aún con el paciente, implantando nuevos servicios, resolviendo muchísimo las demandas de los ciudadanos, porque a medida que entramos en una ciudad, en una sociedad mucho más avanzada, las necesidades avanzan, las características avanzan y las preocupaciones avanzan también. Por tanto, los ciudadanos cada vez tienen más necesidades, cada vez tienen más preocupaciones. Yo creo que el farmacéutico debe adaptarse a todas estas situaciones, ¿no? Pues esa atención farmacéutica domiciliaria, seguir fomentando esos servicios de dosificación personalizado, esa atención en dermocosmética y sobre todo fomentando muchísimo esa atención farmacéutica porque cada vez más pacientes acuden a la farmacia porque resuelven sus problemas y porque realmente los resuelven de forma rápida y eficiente y sin cita. ¿No? Yo voy a la farmacia cuando quiero, el farmacéutico me da lo que él cree conveniente en función de lo que yo le cuento, ¿no? Y además de que yo diría una farmacia mucho más social, ¿vale? Que el farmacéutico fuera un referente en la salud de todos los pacientes independientemente del colectivo en el que sea, ¿no? Yo creo que todos los pacientes caben en nuestra farmacia y que realmente, pues, independientemente, o sea, te digo, de cualquier colectivo, el farmacéutico